Hello, hola, Guten Tag, Bonjour, Arte, podcast conducido por Graciela Echagüe, donde el arte se discute y se vive. Hola, bonjour, hello arte. En este episodio hablaremos del jazz. El jazz es un género musical nacido a finales del siglo XIX en las comunidades afroamericanas de Nueva Orleans, Luisiana, que se expandió de forma global a lo largo del siglo XX. La identidad musical del jazz es compleja y no se puede delimitar con facilidad. En primer lugar, aunque a menudo el término se use para hacer referencia a un idioma musical, cuando se habla de música de jazz es en realidad una familia de géneros musicales que comparten características comunes, pero que no representan individualmente la complejidad de este género. El jazz es un producto de la cultura afroamericana y siempre ha estado abierto a influencias de otras tradiciones musicales, variando con la mezcla de culturas, y ya desde la década de 1920 ha sido ejecutado por músicos de diversas partes del mundo con un trasfondo diferente. Entre los muchos intentos de describir el jazz, podríamos decir que tiene una cualidad rítmica conocida como swing, la improvisación y un sonido y un fraseo que reflejan la personalidad de los músicos ejecutantes. A lo largo de la historia, el jazz ha pasado de ser una simple música de baile popular a una forma de arte reconocida en todo el mundo. Paralelamente a dicho progreso, han cambiado también ciertas actitudes hacia esta música. Por ejemplo, en 1924, el New York Times se refería a ella como el retorno de la música de los salvajes, mientras que en el año 1987 el Congreso de los Estados Unidos de América lo declaraba como un destacado modelo de expresión y excepcional tesoro nacional. Es una dicotomía entre la innovación y la tradición. Me gustaría ahora hablar un poco de lo que es la etimología de la palabra, de dónde sale la palabra jazz. Podríamos decir que su origen lo tiene en el año 1912 y que procede de una jerga de periodistas deportivos de la costa oeste de Estados Unidos. Era una liga de béisbol y que se referían a la energía y vitalidad de los jugadores con esta palabra. En 1913 se escribe una serie de artículos y aparece el término jazz como algo más habitual, pero ya aplicado a la música. Pero, ¿cuál es su historia? Vamos a hablar de ella luego de una pausa comercial. Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad. Programas de estudio, asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes comunicarte al +54 3755 5471 28
o al correo electrónico conservatorioiduncan@gmail.com. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV, Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en gracielechahue.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas. G-Dance Producciones es Literae, servicio de autopublicación y marketing. Idearte, te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. G-Dance Ediciones, publicamos la revista Hello Arte, Magazine Digital y además G-Dance Records, para todos los músicos que quieran subir sus obras a plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracielechahue.com. Bien, vamos a continuar con el jazz y vamos a hablar un poquito sobre su historia. Luego de la fundación de Nueva Orleans en el 1764, Francia cede a España el territorio y luego la recupera en 1801. Y en 1803 pasa a ser parte de Estados Unidos como consecuencia de la compra de Luisiana. Por ello, los franceses y españoles, junto a los alemanes, italianos, ingleses, irlandeses y escoceses, contribuyen a la formación de la escena cultural de esta ciudad. La procedencia de los habitantes de raza negra era diversa, pero mayoritaria. Venían de la zona de África o del Caribe. Y en este contexto tan heterogéneo, tuvo su origen la aparición de estilos musicales como jazz, la música cajún, el zydeco o el blues. En áreas de Estados Unidos, en el sur, el batir tambores estaba prohibido por ley. Y en zonas como Georgia se prohibió el uso de cualquier instrumento musical por parte de los esclavos. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, los festivales con música de tambores y danzas africanas se organizaban con frecuencia tanto en Nueva Orleans como en otras zonas de la ciudad. Se utilizaban instrumentos de percusión y de cuerda que eran similares a los que se utilizaban en la música africana. Los esclavos solían tener libre el domingo y organizaban entonces sus fiestas en la Plaza del Congo, donde se prolongaron hasta 1885, justamente donde coincide el surgimiento de las primeras bandas de jazz. Las canciones y danzas interpretadas eran en gran medida funcionales, ya fuese por el trabajo o para rituales. Y la característica principal era su riqueza rítmica. Los estamentos eclesiásticos intentaron controlar la música de los esclavos, obligando a las personas de raza negra que cantasen salmos e himnos para convertirlos a estos estilos a una cuestión más europea. Pero no dio resultado, ya que el resultado final fue una música potente y original, con cierta melancolía y que lo cantaba gente que estaba muy presionada. El blues, sin embargo, es un género musical que apareció en la segunda mitad del siglo XIX y está derivado de los sonidos hollers o shoot y los work song, es decir, sonidos del trabajo de las plantaciones de algodón.
es una música de carácter social y de origen africano. Al contrario que las antiguas canciones de trabajo o gritos de campo llenos de ritmo y disciplina, que representaban el desahogo del intérprete a quien permitían mostrar su dolor, su opresión, sus deseos, etc., lo llevaba a algunos autores a considerar el blues como la primera música de origen africano plenamente americano. Como estructura musical, adoptó un formato de 12 compases que depende de armonías tónicas y acordes dominantes y subdominantes, además de la utilización de la llamada nota de blues. Y el papel del blues en la historia del jazz es esencial, ya que es la espina dorsal del mismo. Como género, desarrolló su propia historia y sus propios estilos, en ocasiones fusionándose con el mismo jazz, pero como una estructura compositiva integrado el repertorio básico de todos los estilos de jazz que han existido. También en el último tercio del siglo XIX, y debido a una serie de factores socioeconómicos, nace el jazz en Nueva Orleans y se desarrolla más en la ciudad de San Luis, en Missouri, un estilo musical usualmente considerado como pianístico. Y a esto se lo llama ragtime, es decir, el ritmo roto o sincopado. Su consideración como música para piano deriva de las partituras publicadas en 1897 que se editaban para ese instrumento en particular. La primera partitura se publica en 1897 y su autor era el músico blanco William H. Creel. En Nueva Orleans existe un periodo que va desde el final de la Guerra de Secesión hasta el fin del siglo XIX, y en este periodo existían ya algunas bandas de jazz rudimentarios. Y esto crea un estilo llamado el estilo Nueva Orleans, que es una forma inicial del jazz. No se había desprendido de las influencias del minstrel y continúa teniendo características propias del hot. El peso sonoro y conceptual de la música recaía en la corneta, que era un elemento que desarrollaba melodías apoyada por el trombón y el clarinete. Dixieland comienza en el siglo XX, en los primeros años del siglo XX, y está interpretada más por blancos y criollos de la zona del delta del Mississippi. El nuevo estilo era menos expresivo, pero con mayores recursos técnicos, con melodías más pulidas y armonías limpias. Y sus principales figuras fueron el baterista Papa Jack Lane, el padre de Dixieland, el trompetista Nick LaRocca y otros. En Chicago y Nueva York nace el jazz, pero también con características propias del lugar. El estilo de Chicago se desarrolla como consecuencia de una conjunción de los músicos negros de Nueva Orleans y de jóvenes estudiantes y aficionados que imitaban a aquellos. Desde muy temprano el jazz se introdujo también en Nueva York, inicialmente a través de los pianistas que tocaban ragtime o boogie woogie. Y algunos autores que se destacan son el baterista Louis Mitchell y Fletcher Anderson con su orquesta. Ya en la década del 30-40 nace el swing, y esto en la zona de Nueva York. El swing era un estilo rico en grandes improvisadores y también tenían características propias. En la década del 40-50 tenemos el bebop, que se ponía el acento en el papel del solista más que nada, y
otros músicos hacían el apoyo. Luego el cool jazz, el west coast jazz, el hard bop, el soul funky jazz tienen su participación más activa en la década del 50-60. Y bueno, podemos continuar con esta historia tan interesante, pero podemos decir también que fue se dividió demasiado en muchos estilos. Y bueno, comienza una crisis, ¿no? Entre el jazz nuevo, el tradicional, hay diferentes movimientos, el movimiento de jazz contemporáneo, el New Age, sobre todo en la década del 70. Y bueno, ya esto va derivando hasta el jazz electrónico, y que fue más que nada en la década del 80. Y bueno, y llegamos al jazz que conocemos en estos días, ¿no? En estos últimos años. Aretha Franklin fue una gran exponente de todo esto. Pero bueno, vamos a hablar un poco cuáles son los elementos del jazz. Tenemos, a diferencia del jazz y la música clásica de Europa, tenemos elementos muy particulares del jazz, como por ejemplo el fraseo, donde se tocan melodías y marchas que se convierten en jazz, y hacían de esto un fraseo que no se fue perdiendo porque viene de la época de esclavitud. Ese fraseo se continúa utilizando. También ciertos tipos de melodías que se ejecutaban en la época. Este fraseo tiene, como hemos dicho, su base en la música de los esclavos de los campos de trabajo. También el tema de las preguntas y respuestas, call and response, que también se utiliza en el jazz y que, bueno, era de esta época. Otro elemento muy importante es la improvisación, que se trata de un concepto antiguo en realidad, pero que se va remontando y se improvisa, no hay límite de tiempo. Es una estructura de acordes de un tema en específico, y la función de cada acorde juega dentro de una estructura armónica del tema o las escalas. En la estructura podemos decir que comienza con una intro, luego un tema, que es donde se ejecuta la melodía, vueltas, ruedas o sección de solos, que es donde los músicos ejecutan por turno sus solos, vuelta a tema, donde se vuelve a ejecutar la melodía, y la coda, que da por concluida la interpretación de los músicos y con ello la pieza musical. Cabe decir que la intro tiene un carácter opcional. También el arreglo es importante, y la utilización de la teoría y la armonía en la música de jazz. Y podríamos seguir con el jazz porque es muy, muy rico, tiene mucha historia, tiene una infinidad de intérpretes, tanto instrumentistas como vocalistas. Podríamos hacer otro episodio. Pero bueno, los estamos introduciendo a esta música tan maravillosa y nos agrada que lo hagan dentro de lo que es el Hello Arte Podcast. Ahora sí, nos vamos despidiendo. Les agradecemos habernos escuchado y que continúen apoyando todos los episodios de nuestro podcast. Nos vemos pronto. Muchas gracias.